Cita una frase muy conocida, no sé si la han escuchado ustedes, donde hablan acerca de la vida cristiana y dicen que la vida cristiana y el conocimiento de Dios es un océano vasto, muy vasto, pero con una profundidad de 2 centímetros. ¿Han escuchado esa frase? De hecho, hermanos, a veces esa es nuestra vida que estamos reflejando de Cristo y de nuestro cristianismo y del conocimiento de Dios. Tenemos un océano tan vasto que es la palabra de Dios enorme, pero la profundidad que nosotros le damos son 2 centímetros. Y eso, créanme, a mí me llena de mucha tristeza, porque no nos va a alcanzar toda la vida. Y si Dios nos permitiera que obviamente esto no es así, no vamos a tener otra vida humana, eso se llamaría reencarnación, pero suponiendo que tuviéramos esas oportunidades, no nos van a bastar ni 100 vidas para entender y comprender la profundidad del conocimiento de Dios. Entonces entendemos que el conocimiento de Dios y la vida cristiana sí, efectivamente, es un océano vasto, enorme y con una profundidad que ni siquiera conocemos. Conocemos los 2 centímetros esos de profundidad. Me refiero a que cuando venimos a la palabra de Dios, debemos de entender a través del Espíritu Santo lo que Dios nos está revelando en su palabra, lo que Dios nos está diciendo en ella. Quiero retomar de la lectura que hicieron del Salmo 8, el último versículo que leímos. Era el versículo 9, no es necesario que lo busquen. Estábamos en el Salmo 8 y lo leyó la hermana que no recuerdo su nombre. Olga, perdón. Y me encantó porque siempre le digo a mi esposa, siempre el sermón tiene mucho que ver en esas diosidencias de lo que yo voy a platicar con lo que a veces escucho. Entonces digo, Dios se está moviendo, Dios está haciendo aquí para que todos podamos llegar al entendimiento de la palabra de Dios. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Se ha puesto usted a pensar en la verdadera grandeza de Dios? Aparte de su tamaño que ni siquiera podemos imaginar, el tamaño de Dios, si es que tuviera uno, Dios es un espíritu, pero es tan enorme, hermanos, que no podemos entender y comprender esa grandeza. Nosotros, si ustedes salen en la noche y voltean hacia el firmamento y simplemente con sus ojos, ¿qué alcanzan a ver? Alcanzan a ver una luna que a veces es llena, hasta en algunos menguantes, y es precioso nuestro satélite. Y alcanzamos a ver un tachoneo de estrellas ahí en el cielo. Y en el día, pues está nuestra luminaria, que es el sol. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de ver el universo a través de un telescopio casero, de esos que venden por ahí, se asombrarían ustedes de la grandeza de ese universo tan inmenso, donde hay billones, hermanos, billones de galaxias, donde nuestra galaxia es la Vía Láctea, el único mundo poblado es este. Este es el único mundo que está poblado, no hay más. Los científicos han tratado de encontrar, no hay. Seguramente estamos solos en este vasto e inmenso universo. ¿Qué pensarían ustedes de un Dios que si creó una tierra, la llenó de situaciones químicas y naturales, y en su naturaleza obviamente, donde hay un gas inerte que se llama aire, lo podemos respirar, y las condiciones que hay en la tierra fueron propias para que la vida prevaleciera? Ese ambiente no existe en otro lugar más que aquí. Y
Dios lo hizo así. El sol que tenemos nosotros, hermanos, está a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Si la Tierra estuviera 1 kilómetro más cerca o más alejada, o nos quemamos o nos congelamos. La velocidad de la luz, ¿alguien sabe cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. La galaxia más cercana a la nuestra, a esa velocidad de la luz, nos costaría 300.000 años, tiempo humano, llegar a la próxima galaxia. Con todo esto que les digo, pueden tener la idea del tamaño que tiene Dios. Ni aún así, hermanos, ni aún así podemos dimensionar la grandeza de nuestro Dios. Y no solo a lo colosal, sino también a lo mínimo, a lo microscópico. Pero ahora les voy a comentar algo precioso de estas cuestiones microscópicas de nuestro Dios, hacia lo invisible, hacia lo pequeño y hacia lo menor, hacia lo colosal. Pablo tenía una idea clara de esta situación, de esa grandeza de Dios. Pero permítanme ahora leerles, y vamos a buscarlo, el Salmo 33, del 6 al 9. El capítulo 8 que leía nuestra hermana Olga habla mucho de la creación. Si se dan cuenta, aquí esa grandeza. Es el Salmo 33, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón y pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, y Él mandó y todo se confirmó. Teológicamente esto se conoce creación in nihus. In nihus significa de la nada, no había materiales, bastó el poder de la voz de Dios y de que su boca saliera luz y se creara todo solo por el mandato de su voz. Dicen que nosotros podemos crear, no es verdad. Nosotros lo que hacemos es que transformamos lo que ya está creado, como hacer ladrillos. ¿De dónde sacamos el ladrillo? De una tierra que ya fue creada por Dios. Le agregamos agua y algunas otras mezclas y obtenemos ladrillos o pinturas a través de químicos. Pero nosotros nada más transformamos lo que ya fue creado. Les comento, Pablo tenía esta total certeza de la grandeza de Dios. Y quiero llevarlos a Colosenses capítulo 1. En todo el sermón no nos vamos a mover de ahí hasta hacer la conclusión. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23 de Colosenses. Déjenme hacer un paréntesis aquí antes de entrar leyendo a lo que es el sermón. Si en los tiempos de Pablo, aunque sí existían las carreras profesionales, si se acuerdan, en Grecia estaban los grandes sabios y era gente estudiosa, y debieron de haber tenido un sistema para graduarse y decir, pues ahora es sabio, o es epícoro, o es orador, o es algo. Algún método deberían de tener. En nuestra actualidad, los que estudian, los que están estudiando, los que se van a graduar, sea en su carrera profesional, sea en una maestría, o sea algún doctorado,
al final de sus estudios tienen que hacer algo. ¿Qué es? Una tesis. Exactamente, eso es demostrar y presentar todo lo que aprendieron a través de un trabajo que están realizando para que se les dé una constancia y validarlos de que son profesionales o tienen la maestría, que sean maestros o el doctorado. Bien, si en aquellos tiempos Pablo hubiera ocupado una tesis, por decirlo así, para ser apóstol, créanme, esta sería la tesis de Pablo para autenticarse como apóstol de Dios. Estoy hablando en un sentido figurado, pero estoy tratando de darle el énfasis a la palabra de Dios, porque lo que vamos a ver en el día de hoy es precioso. Si ustedes lo analizan, es precioso, y a esas profundidades de ese océano tan vasto es a lo que yo me refiero. Bien, vamos a leer. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Él, y empieza así ese versículo, Él, acentuado porque está hablando de una persona, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y ellas de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual Pablo fui hecho ministro. Colosenses se escribe en el año 62-63 después de Cristo. Pablo está en una cárcel domiciliaria en Roma, y se cree que tanto Filipenses como Colosenses fue escrito en ese tiempo, y por la similitud de las cartas. Aquí hay un personaje que viene a Roma, le dice a Pablo lo que está sucediendo en Colosas, en la iglesia de Colosas, y Pablo decide y escribe esta carta. ¿Qué ocurría en esa iglesia? Bueno, estaban todos congregados los hermanos, pero había gente que se metió infiltrados dentro de la iglesia. Había judaizantes, había magos, había hechiceros. Les decían, ok, son cristianos, pero Cristo no basta. Cristo no es necesario tanto. Ustedes necesitan también circuncidar la carne, necesitan hacer todas estas cosas, hacer culto a algunas deidades. Y había una serie ahí que Pablo les estaba alertando, les decía, aguas con esto. Ustedes como iglesia van caminando bien, pero con los infiltrados, con los que están ahí adentro y están metiendo doctrinas falsas, tengan ustedes mucho cuidado. Digo que esta sería la tesis para el apostolado de Pablo, porque lo que leímos
está tocando 4 puntos que son importantes, esenciales y básicos de lo que es la vida cristiana. Y el primer punto, de hecho, pues vamos a desarrollar 4 y voy a cerrar con el quinto, que al final lo vamos a mencionar. Primero, en el versículo 15, y si alguien me ayuda a leerlo de nuevo, nada más el versículo 15. Muchas gracias. Aquí el primer punto es la relación de Cristo con el Padre. Y hago una pregunta y pueden contestarla. ¿Cristo fue creado? ¿No fue creado Cristo? No. Cristo ya existía desde el tiempo. Desde los tiempos, desde la eternidad, Él ya existía. Aunque ahí dice que es, ¿cómo dice ahí? El primogénito. Entonces, si tomamos en nuestro lenguaje el primogénito, ¿cuál sería el primogénito de mis hijos? Pues mi hija Carla. Entonces, ella fue hecha, fue creada a través de un hombre y de una mujer. Cristo no. Es lo que está diciendo aquí, lo que está enseñando Pablo es la preeminencia de Cristo, de que Él ha existido por siempre y que Cristo es suficiente. Es lo que está tratando de decir, no de que Él haya sido creado. Entonces, la relación de Cristo con el Padre siempre ha existido. Toda la eternidad pasada y todo lo que estamos viviendo y toda la eternidad que nos espera, Cristo ya existía y tiene una relación con el Padre. Tan así que son 3 personas y un solo Dios. Y hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu. Un misterio que está ahí, que no lo entendemos, pero lo creemos. ¿Sí lo cree usted? Que es así esta situación. Padre, Hijo y Espíritu, cada uno con un ministerio específico. Así es, esa es nuestra fe. Esa es nuestra relación. El segundo punto es la relación de Cristo con la creación. Y leímos todos esos versículos donde está hablando que la creación, ¿se acuerdan de Génesis? Donde Dios hablando dice, hagamos al hombre, porque habla en plural, hagamos. Le está diciendo a los ángeles, vengan, hagamos. No, está hablando a la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y empieza ahí el show cósmico, donde en esa explosión de esa voz, no estoy hablando del Big Bang, sino me refiero al poder de Dios en hablar y que se crearon todas las cosas, y que Cristo estaba ahí presente organizando en una manera aritmética y geométrica, porque si ustedes se dan cuenta del espacio en que nos movemos, es eso, es matemáticas y geometría lo que Dios utilizó para hacer todo esto, poner distancias, poner un orden, entender que la luna tiene que ver mucho con la Tierra en su rotación, en su traslación, que Júpiter tan enorme y también a millones de kilómetros tiene una función, que guarda la Tierra y la guarda de qué, de posibles choques con cometas, con asteroides, y por su órbita y por su tamaño está jalando todas esas rocas cósmicas. Algunas otras se escapan y sí pegan en la Tierra, no tan grandes, pero hay funciones. Pero si todos esos planetas no trabajaran en ese orden como relojito, entonces el mundo sería un caos, sería todo un caos. Dice que las cosas en él todas subsisten, él sostiene todo. No es como ese arquitecto que hace una construcción, la deja hermosa y luego se va. Y con el paso de los millones de años regresa a ver su construcción y la ve toda deteriorada, toda horrible, toda fea. No, Dios sigue dando ese orden y ese soporte
y ese mantenimiento a toda su creación. Cristo ya existía desde antes y Él estuvo ahí presente en la creación. Entonces hay una relación de Cristo con la creación y su creación. Bien. Punto número 3. En el versículo 18 y 19, si alguien me vuelve a ayudar a leer, hay una relación ahí también preciosa. Versículos 18 y 19. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Muchas gracias. Entonces hay una relación. ¿Cuál es? La relación de Cristo con quién? Con la iglesia. Él dice que es la cabeza de la iglesia. ¿De esta iglesia? De la iglesia de Gracia, de la iglesia de Colinas, o de Cista, es de toda su iglesia universal, la iglesia que existe a nivel mundial. Él es la cabeza. Entonces no es la cabeza, o Fernando Amezcua no es la cabeza. No. Ellos son humanos, son nuestros líderes, son quienes dirigen, quienes nos van guiando. La cabeza de la iglesia es Cristo, y donde todo hijo de Él se somete a esa autoridad, no a la autoridad de Moy o a la autoridad de Fernando o incluso mía, sí a la autoridad del orden que debe de haber en la iglesia y que debe de haber un orden que se coordina como se debe de llevar. Pero en asuntos doctrinales o de palabra, la que dicta es la palabra, y ellos son los que nos ayudan a llevar este orden y esta sana doctrina. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo, y el cuerpo somos nosotros. Un cuerpo de Cristo donde todos vamos creciendo juntamente. El otro día comentaba nuestro pastor, no es un cuerpo que le va creciendo un brazo todo por ningún lado, una pierna y es algo deforme. No, la iglesia va creciendo junta, va creciendo en ese orden, que nadie se quede atrás, todos lo llevamos, pero guiando la cabeza, y la cabeza es el que decide y pone en armonía con el Espíritu Santo el servicio que va a hacer cada uno de ustedes dentro de la iglesia. Y lo dice en Corintios, es cuando llenan de dones o talentos a los hijos, sean maestros, sean pastores, sean predicadores, sean evangelistas, sean músicos, sean maestros de niños, maestros de jóvenes. El Espíritu siempre va a capacitar a cada uno de ustedes para ejercer ese don por el que ustedes fueron creados. ¿Qué deben de ser ustedes? Descubrir cuál es su don. ¿Cómo sé qué don es el que tengo? Ok, una señorita de aquí o un jovencito de aquí puede probar y enseñar a los niños, y entonces se da cuenta que tiene una habilidad nata para hacer eso. O incluso hay dones para barrer y trapear. Hay que mirar esos. A veces nos encantan los públicos. No, también lavar baños, trapear, sacudir. A veces es un buen don que el Espíritu le da de servicio para el servicio de la iglesia. Muy bien. Y hay una última relación ahí de Cristo que está en el versículo 20. ¿Alguien más tiene que leer en el versículo 20? Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Cuál es esa relación de Cristo? La relación con quién? La relación de Cristo con la cruz. Es esa la relación, la cuarta. Entonces veíamos, hay una relación de Cristo con el Padre, hay una relación de Cristo con la creación, hay una relación de Cristo con la iglesia,
Y este versículo 20 nos habla de la relación de Cristo con la cruz. Lo mencionaba el hermano Enrique cuando compartimos la Santa Cena. No había otra manera en que Dios pusiera a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Por qué no había otra manera? Él pudo haber hecho lo que hizo en el desierto con Moisés, pues nomás tiene a ver la serpiente de bronce, van a ser salvos. O en la mañana salen del baño y se ponen agua fría. No sé, había mil maneras. Pero la única manera en que había una expiación de pecados era a través de la muerte de Cristo. Un Dios que a mí me emociona, que cuando Él dicta la sentencia en Edén, el día que comas de este árbol, que le dice, ciertamente morirás. El Dios que gobierna toda su creación no se quedó ahí, probó su propia justicia, la probó. ¿En dónde la probó, hermanos? En la cruz. En la cruz prueba Él su misma justicia, muere crucificado por cada uno de nosotros, pero no se quedó ahí. Al tercer día, el pilar más fuerte de nuestra creencia es que Cristo resucitó para vergüenza de los demonios, porque los demonios ni siquiera sabían, ni siquiera entendían. Ellos creían que matando a Cristo, muriendo a Cristo, habían ganado. Y el versículo dice que para vergüenza de ellos fueron exhibidos y puestos en vituperio delante de todo el mundo, donde Cristo se levanta de esa cruz, de esa tumba, y deja en evidencia la maldad de los demonios. Ese es nuestro Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios, hermanos. O sea, lo comprenden, pueden comprenderlo un poco, pueden entender esa grandeza de Dios y toda esa armonía y toda esa relación que hay en el conjunto con la Trinidad y todo lo que hizo. Hermanos, a veces ustedes gritan amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, wow, tenemos un Dios de veras increíble, increíble. Yo no puedo dimensionar su tamaño, si es que lo quiero. Porque es tanto Dios a lo colosal como al minúsculo. Es de veras hermoso, hermoso este Dios. ¿Cómo podemos entender y cómo podemos comprender todas estas verdades de que si Colosenses está tocando esas cuatro evidencias, esa relación de Cristo con el Padre, la relación de Cristo con toda su creación, la relación de Cristo con la iglesia, la relación de Cristo con la cruz? ¿Cómo lo podemos entender? Desde su intelecto, desde su inteligencia, desde su cerebro vasto, pequeño que Dios le ha dado, o lo poco, lo mucho que ha leído. ¿Cómo puede entender usted que estas cuatro verdades están ahí? Y las creemos, y las confesamos y las vivimos. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Qué certeza le da eso? ¿Cuál es el tema que estamos viendo desde hace semanas? Si ustedes no tienen el Espíritu Santo morando en ustedes, obviamente hay algunas cuestiones. Para empezar, no son creyentes. No son creyentes, pero no son hijos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo gobernando nuestras vidas para que algo incomprensible como, sí, Dios habló y creó todo, que mucha gente se opone a eso, porque dice, nada, eso es mentira, es una explosión y todo, ahora después de todo, que lo digo bien amigo. Sí, tal vez tenga razón, amigo, pero ¿quién prendió la mecha? Si así hubiera sido, ¿quién prendió la mecha? Bueno, pues se llama Dios. Si existiera esa teoría del Big Bang,
Y si fue el Big Bang, pues eso es un método. El caso es que existe y ahí está presente, está todo el universo, como haya sido. O sea, que haya sido como haya sido. Ahí está presente. Ahí está. El Espíritu Santo es el que nos permite comprender que aún con las evidencias científicas y que están sus explicaciones y que hay vestigios de esa explosión y que a través del Hubble o del James Webb, esos telescopios modernísimos que cuestan millones, miles de millones de dólares, han descubierto y han profundizado todo el universo y dan sus explicaciones y que hay rastros aquí de piedras de Marte y que vive en Marte y hay gente que se la cree y aún sentados aquí se siguen creyendo esas cosas y dices, no hay vida. Y ahora déjenme decirles una cosa, no se lo meteré después. Pero si hubiera vida en otro mundo, en otro planeta, y Dios no quiso manifestar su palabra, porque a nosotros nos importa lo que estamos viviendo, porque nos fue revelado a través de su palabra. Y sí dice ahí la palabra que hay misterios. Y dice Dios, no los revelé. Y no los voy a revelar, algún día los conocerán. Pero hay misterios que ustedes no están a tiempo de conocerlos. Y vuelvo a los niños, si existieran, pues que existan. La palabra dice que no, que hay uno solo y es este mundo. Entonces, la relación de Cristo con la iglesia, no nos podemos someter a Cristo como iglesia si el Espíritu Santo no nos está guiando a esa verdad. Es que es Él, y a Él te tienes que someter, y el Espíritu nos va guiando, y el Espíritu nos va diciendo está bien, o si muy bien y nos da un consejo, el Espíritu Santo dice sí, está bien lo que te está diciendo, porque una palabra está escrito. No me refiero a que el Espíritu nos hable, sino que uno con el conocimiento profundo que tiene de la palabra, es como entiendes que entonces Moy o Fer o quien sea, para un pastor nos está hablando con la verdad, y entendemos de que ok, así dice esta cosa, así van estos asuntos. ¿Por qué? Porque me lo dicen y yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque yo ya lo leí. Entonces, él no me está mintiendo. Pero hay gente que no tiene el Espíritu Santo, entonces se tiene una autoridad que no debe de ser esa autoridad, donde el pastor de repente entra con un trance y les dice, hermanos, acabo de tener una visión. Bueno, dos visiones acabo de tener. La primera es que el Señor me ha dicho que necesito unas vacaciones por un mes y necesito irme a Cancún. Así que, hermanos, se les da el sombrero. Así es. Soy hermano. O en su segundo trance dice, hermanos, iba yo pasando allá por López Mateos y llegué a una agencia y Dios me dijo, entras a agencia porque la iglesia te va a regalar tu carro. Tú, pastor, necesitas un carro nuevo. Amén, dice muy. Entonces esas cosas dices, no, espérame tantito, no es normal, eso no es. Y sin embargo, hay muchas iglesias de algunos cortes denominacionales, que no quiero mencionar, pero hacen eso, acostumbran a hacer eso, les enseñan eso. ¿Cuál es su sermón predilecto? Siempre, y todos los domingos tocan el mismo tema: diezmo, y entrega lo que es a Dios, y Dios te bendecirá. Y aquí están los sobres, ¿quién va a dar $1,000 el día de hoy? Acá los de $1,000, aquí los de 500. O sea, aquí ni se pague, acá los de 1,000. Y hay iglesias que hacen eso. Y hay pastores que abusan de sus obligaciones. Entonces, yo no voy a hacer lo que el hombre me diga, sino lo que está escrito en la palabra. Así dice, los ven y traen para que no falte el pan en la mesa. Pero ¿quién nos lleva esas verdades? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo de Juan en el capítulo 16. Juan 16,
13 al 14. Es la última noche de nuestro Señor en el aposento alto, está ahí sentado con sus apóstoles. Es Juan 16. Juan, capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 16. Está el Señor ahí en el aposento alto. Acaban de cenar, acaban de hacer la partición del pan, acaban de tener la última cena del Señor ahí con ellos, y donde se toma varios capítulos para seguir instruyendo a sus apóstoles, y se está despidiendo prácticamente. Dice: esta noche me van a entregar, esta noche me van a entregar, y está dándoles algunas últimas instrucciones. Me encanta el versículo 13 y el 14 de Juan. De hecho, en los evangelios, para mí el predilecto y el hermoso es Juan, por cómo presenta a Cristo. ¿Lo tienen todos? Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién lleva todas esas verdades? Nada más. Nada más. Y qué hermoso nuestro Señor, que no solo hizo una luna, un sol y unas cuantas estrellitas para que nosotros volteáramos a ver y tal vez decir: ay, qué chiquito es el Dios. Sí, me salvó, pero mira qué pequeñero. Hermanos, esta luminaria en el día y esta en la noche, hay unos cuantos puntos blancos y presumir que tenemos un Dios pues muy pequeñito, que es lo que alcanzó a hacer. No, nuestro Dios no es eso. Nuestro Dios creó un universo que jamás le van a encontrar su objeto. De que veamos, y lo leímos en Salmos, la grandeza de ese Dios que hizo todo para deleite nuestro y ver la grandeza de ese Dios que tenemos nosotros. Wow. De veras, subyuga, no sé, ustedes, subyuga nada más el pensar. Es tremendo lo que Dios ha hecho. Por eso me refiero desde el principio, esa profundidad conozcan, hermanos, nunca van a llegar, pero esos 2 centímetros conviértalos en 5 o en 1 metro, vayan avanzando, sigan buceando, sigan escarbando, sigan leyendo, sigan orando, y que el Espíritu los vaya guiando. Yo les comentaba que hay un versículo, hay un salmo, que es donde el salmista dice que él está, hay una palabra, no la recuerdo ahorita, pero si la traducimos del griego hacia nosotros, es la acción que hace el perro, el sabueso, que es estar escarbando para sacar algo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es leer el versículo y pues creo que, o veo que, y vuelvan a leer, y entonces empieza a ver algo ahí hermoso, algo que el Espíritu Santo le está mostrando. Hay otro versículo en Salmos. ¿Sabían ustedes que Dios no existe? Si ustedes leen ese versículo y lo leen mal, ustedes pueden decir: Dios no existe. Porque el versículo dice: dicen eso en su corazón, no hay Dios. Así dice el versículo. Pero si lo sacamos del contexto, entonces podemos decir: ya ven, no hay Dios. No, hermanos, hay que poner atención en la comita, donde dice: dicen eso en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dicen eso. Pero entonces sacamos el texto del contexto. Ahí está. La misma Biblia dice: no, hermano, pero tú estás con esto, no es así.
Pero son ejemplos de cómo podemos tomar la palabra de Dios, manejarla ya ni siquiera a 2 centímetros, a 1 milímetro de profundidad. Dices, no, no hay Dios, esto no sirve. No, atrévanse a ponerse ese traje que solo Dios te da, que es el hambre de seguir sumergiéndose en esa profundidad y de admirarse de la grandeza de Dios. Dice más adelante en Colosenses que en Cristo estamos completos. ¿Te falta algo, hermano? ¿Te falta algo? Economía, salud, una propiedad, comida, pasear, tal vez descansar. ¿Te falta algo, hermano? En Cristo estás completo. No se entiende tampoco, pero estamos completos en Cristo. Nos falta dinero, nos falta salud, nos falta vacaciones, sea lo que sea. En Cristo estamos completos. Y esa revelación que se nació, el Espíritu Santo. ¿Quién reveló a Pedro? ¿Quién le reveló a Pedro cuando le pregunta a Cristo y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios y que le contesta Cristo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermanos, sigan esforzándose en la palabra de Dios, sigan durmiendo, sigan buscando, sigan sacando esos tesoros y sorprendanos ustedes un día. Y no, hermano, yo leí esto. ¿Qué es lo que quiere decir de esto? Sigan orando antes de leer su palabra. Leanla. Y después de terminar, sigan leyendo, sigan orando. Que apliquen lo que han aprendido. Y sigan aplicando sus vidas y, como siempre les he dicho, llevando la verdad fuera. Nosotros estamos aquí